Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana les traigo las lecturas, el resumen de lecturas del mes de diciembre. Estoy muy contenta porque pude terminar con algunos libros que tenía pendientes, que había dejado colgados. Y bueno, por fin los terminé y pude también leer algunos de los libros que tenía previstos para antes de fin de año. Otros no se pudo, no pudo ser, pero espero en este 2022 poder concretarlo. El primer libro que leí, que tenía muchísimas ganas, fue El lugar sin límites, del escritor chileno José Donoso. Bueno, le tengo que agradecer profundamente a Ricardo Carrión, gracias a él leí este libro. Yo hacía tiempo que quería incursionar en la escritura de Donoso, conocerlo. Sabía que era un autor del que se dice que tiene cierta complejidad, que tiene un estilo que es muy hermético, y por eso seguí la recomendación de Ricardo, que me sugirió comenzar con este libro. Es una maravilla, un libro muy cortito que te atrapa desde un comienzo, que te lleva a un pueblo alejado, en el medio de la nada, llamado El Olivo. Un pueblo que está casi en vías de extinción, que cada día está más incomunicado, al que ya no llega el tren, que tiene muy poquitos pobladores y que se encuentra entre viñedos, y esa desolación del ambiente en el que transcurre la novela se ve también en los personajes. Son personajes que se quedaron allí por distintas circunstancias de la vida, pero que en todo momento están oscilando entre el anhelo de tener una vida mejor, de un mejor porvenir, y el sentimiento de arraigo que los hace continuar en ese lugar a pesar de la decadencia en todo sentido, por ser el lugar en el que construyeron su hogar y su negocio. Las protagonistas, la Manuela y su hija la japonesita, son dueñas de un prostíbulo que está en total estado de abandono. Es un prostíbulo que recibe visitas de hombres de los alrededores, hombres brutales, violentos. Bueno, tiene una violencia esta novela que es muy dura. Una historia en la que Donoso va a exponer muy bien la diferencia de clases. Va a ser una mirada muy crítica a una población que está desahuciada. Es un libro que supongo debe haber causado mucho revuelo porque fue publicado en 1966 y el lenguaje es sin tapujos, los personajes y el contexto, el entorno rural de los años 60 en un escenario latinoamericano, suponemos que es Chile, pero bueno, no tiene por qué. Y justamente lo que intenta Donoso es exponer este entorno desolado, este contexto de brutalidad, de violencia y de discriminación. Muestra claramente una problemática social porque los personajes están marginados no solo socialmente, sino también cultural y económicamente. La ambientación es magnífica, el frío, la miseria, el vacío, todo pareciera encajar perfectamente con el devenir de la historia, con los personajes. La historia te engancha rápidamente porque ya desde un inicio te envuelve en una atmósfera que es opresiva y asfixiante. Todo sucede muy rápido, uno tiene la sensación de que todo va a ir de mal en peor. Además combina esto con ironía y agudeza, la narración es desesperante y por si esto fuera poco, construye personajes y una historia que es inolvidable. En fin, fue una historia que me sorprendió, el final también, si pueden léanlo. Y bueno, hago extensiva la sugerencia de Ricardo de comenzar con este libro. A mí me pareció una experiencia muy grata. Bueno, ahora vamos con dos libros que tenía por la mitad y que pude felizmente terminar. Uno de ellos fue, que ya les había comentado, Entrevista con el vampiro, de Anne Rice. Un libro que me fascinó, me encantó, me enganchó muchísimo. Yo estaba bastante escéptica antes de comenzar este libro. No sé por qué, creía que no me iba a gustar y sin embargo me dejó con ganas de más. Ahora supongo que voy a leer el segundo libro, el de Crónicas Vampíricas, el de Lestat el vampiro. Es una historia que es muy profunda, mucho más de lo que uno puede llegar a creer a priori. El lenguaje es bellísimo, es muy poético, tiene unas reflexiones que son increíbles acerca de la humanidad, de la inmortalidad, de ese deseo, ese contraste, ¿no?, entre cuerpo y espíritu, qué sucedería si viviéramos para siempre, cómo se sienten estos seres que tienen la inmortalidad, pero cuál es el precio para ello. Y me gustó muchísimo el contraste que hace entre vampiros y épocas, que como que cada vampiro reúne el espíritu de una época. Bueno, es maravilloso, no se crean que es solamente una historia de vampiros, es mucho más que eso. Hasta me hizo pensar en cómo serían los roles en una familia si fueran todos inmortales, cómo se desarrollan los vínculos,
cuando el tiempo ya no es tiempo, ¿no? Porque el tiempo es una construcción que hicimos para organizarnos, pero imaginen tener la eternidad por delante. Bueno, nada, me encantó, es muy existencialista. Y el otro libro que tenía comenzado y pude terminar fue El misterio de la creación artística de Stefan Zweig. Es un texto que recoge distintas conferencias que Zweig dio y bueno, que tratan justamente, como lo dice el nombre del libro, del enigma de la creación en el arte, ya sea en las letras, en la pintura, en la música, y nos va a llevar a recorrer el proceso creativo de distintas figuras muy reconocidas, por ejemplo en la música de Bach, de Mozart, de Beethoven. Es tan lindo conocer cómo es la génesis de sus obras, cómo en Mozart la inspiración parecía surgir de algo divino, cómo sus apuntes eran unos trazos, apenas unas líneas en el mismo estilo, que parecían venir de algo sobrenatural o celestial, y cómo en Beethoven se puede ver una creación mucho más humana, que detrás se esconde un trabajo arduo, pesado. Beethoven era éxtasis puro, nota sobre nota, y bueno, es muy interesante leer esto, cómo funciona la mente de un artista, porque te ayuda a comprender cómo es este proceso de los grandes genios. También nos dice que no hay recetas, nos pone el ejemplo de la Marsellesa, que fue creada en poco tiempo por alguien que no tenía demasiada preparación musical, y también nos habla de El Cuervo de Edgar Allan Poe, todo lo contrario, que fue pensado milimétricamente, cada palabra, todo tenía un porqué, que Edgar Allan Poe lo explica en un ensayo que se llama Filosofía de la Composición, y en ambos casos se convirtieron en obras que trascendieron el tiempo, grandes poemas de la historia. Mi siguiente lectura del mes de diciembre fue El mito de Sísifo, que ya les adelanté en el video anterior de mis mejores lecturas del año. Les adelanté bastante, creo que me extendí un poco, porque realmente me encantó, estuvo sin dudas en las mejores lecturas del año, fue un hermoso cierre, un ensayo, una lectura filosófica y existencialista, pero en lugar de concluir que la vida es absurda como hacen otros autores, él parte de esa idea y a partir de allí comienza a hacerse preguntas. Y a mí esto me pareció sumamente interesante, maravilloso, me llevó en un viaje existencialista, un viaje sin respuestas o con respuestas muy personales, porque uno va leyendo y va encontrando sus propias respuestas, ¿no? Es un libro que a pesar de su corta extensión es bastante complejo, pero que si les gusta la filosofía o el existencialismo, o les gusta hacerse preguntas mientras leen, esos libros que te mueven el cerebro, es ideal. La siguiente lectura que les traigo del mes de diciembre es El artista de lo bello de Nathaniel Hawthorne. Es un relato fantástico publicado en 1844 por primera vez. Me pareció hermosísimo. Cuenta la historia de un joven aprendiz de relojero llamado Owen, que tiene manos delicadas y hábiles para la creación y que está obsesionado con encontrar la belleza en lo diminuto. La historia está continuamente evocando imágenes y alegorías que representan la materia y el espíritu, lo terrenal y lo elevado, lo efímero y lo eterno. Hay un herrero que representa la fuerza bruta, animal, el utilitarismo, la belleza de las cosas toscas del hierro. Todo lo contrario al protagonista, que busca fervientemente encontrar la belleza, el indescifrable, y que destina todas sus fuerzas a esa tarea, que le quita el sueño, que muchas veces renuncia a ella, pero que vuelve a retomar una y otra vez con toda su pasión. Otros personajes que tienen mucho significado en esta historia son el relojero y su hija. El relojero es el maestro a quien el discípulo, el protagonista, se revela de alguna manera, no quiere seguir los métodos rutinarios, casi matemáticos, milimétricos, propios del oficio, sino que ve el mundo con otro espíritu, contempla todo con otros ojos. La hija representa el amor. Bueno, es una belleza este cuento, léanlo. La escritura es poesía pura, te eriza, y bueno, si lo leyeron o si piensan leerlo, cuéntenme. La siguiente lectura del mes de diciembre fue Cosas pequeñas como esas de Claire Keegan. Bueno, como sabrán, Claire Keegan es una autora irlandesa que disfruto muchísimo, que ya leí 2 de sus libros de relatos, Antártida y Recorre los Campos Azules. Y bueno, me enteré de casualidad, yo comenté que no soy de seguir las novedades, salvo que me interesara porque el autor me gusta, y fue este el caso totalmente. Me enteré de casualidad que en septiembre del 2021 publicó
este libro, Cosas pequeñas como esas. Y bueno, lo conseguí en versión Kindle, acá a Uruguay no llegó en físico, ni cerca creo. Y bueno, lo compré, lo leí en el Kindle y me pareció una maravilla. A mí me gusta mucho la escritura de Keegan. Es como que, ¿cómo decirles? Logra decir todo sin decir nada. Utiliza muchísimo las pausas, los silencios. No es esas escrituras que son rimbombantes, que están plagadas de recursos. No, es bastante simple, pero la ambientación complementa tan bien las vivencias de los personajes que no se hace necesario el uso de más palabras. La historia se ambienta en un pequeño pueblo en Irlanda en 1985, en vísperas de la Navidad en invierno. Y bueno, lo leí exactamente en la misma época, salvando las distancias, las diferencias de que yo estoy muerta de calor y que en la historia hace un frío terrible, pero a pesar de eso coincidí en leerlo previo a la Navidad. Bueno, el libro tiene un protagonista que se llama Furlong, que tiene un negocio de venta de leña y de carbón. Es un hombre taciturno, callado, que tiene ciertos traumas que provienen de su infancia y que un día, haciendo una entrega de leña y carbón en un convento, encuentra a chicas, mujeres, adolescentes en situación de descuido, haciendo tareas de limpieza, pero con un aspecto que no era muy bueno. Y la situación va a empeorar en una ocasión que encuentra a una joven en un granero. Y hasta acá me quedo. Este hecho va a hacer que el protagonista quede inmerso en una espiral de pensamientos que va a ir recrudeciendo la atmósfera. A pesar de que el clima se va a ir asfixiando cada vez más, la trama sigue siendo pausada, eso es propio de Keegan. Y algo que no les dije, esta es una novela corta o un relato largo, no es una recopilación de relatos como los anteriores, es su primer novela, si no me equivoco. Y bueno, no les digo más, es ficción, pero está basada en ciertos hechos reales que no les voy a contar porque si no prácticamente les cuento la historia. Pero tienen todo en el final del libro, toda la explicación, así que si lo leen se van a enterar. El protagonista desafía el statu quo, a su pueblo, la moral, la hipocresía. Es muy interesante, totalmente recomendable. Y como hago cada mes, dejé para el final los libros que ya tienen video en el canal. En este caso, ambos libros que voy a mencionar tienen un mini video, una mini reseña. Y se trata de Si me necesitas llámame, de Raymond Carver, y El árbol, de Sławomir Meroszek. Ambos son libros de relatos. El de Carver pertenece al realismo sucio y son relatos realistas de historias de pareja y problemáticas de la vida real. Y el de El árbol, en realidad son relatos más bien que tienen varios estilos, combinan fábula, parodia, surrealismo, fantástico. Bueno, es una mezcla muy interesante de un escritor polaco que tiene también mucha ironía y humor negro. Tanto para quienes son amantes de los relatos como para quienes quieren comenzar a incursionar en ellos, son dos libros ideales. Y bueno, llegó el momento de despedirme, espero que hayan disfrutado de este resumen de lecturas del mes de diciembre. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en Un libro más cerca.